Hablemos hoy sobre la memoria, los familiares que tienen trastornos neurocognitivos tipo Alzheimer y el miedo que tenemos de pronto de tener como esta herencia. En mi consulta es muy frecuente que me digan Vicky, mi mamá o mi abuela. ¿Y por qué digo en femenino? Porque pues estos trastornos neurocognitivos son mucho más frecuentes en el género femenino. Entonces me dicen, ya le diagnosticaron una demencia, un trastorno neurocognitivo mayor, un Alzheimer, y tengo mucho miedo, no solamente pues porque le acaban de dar este diagnóstico a mi mamá o a mi familiar, sino porque tengo miedo de que yo también lo pueda tener. Y la pregunta seguida es, bueno, Vicky, ¿qué examen me puedo hacer para yo saber si lo tengo o no? Hay unas pruebas genéticas, teniendo en cuenta que el Alzheimer, hablando de esta en particular, que tiene un componente genético, realmente es un 1%. El resto de los Alzheimer no tienen ese mismo componente genético. Entonces, pues tengamos como ese dato como muy en mente. Y segundo, más allá de hacerse una prueba diagnóstica, o para ver el riesgo, perdón, de si algún día uno va a poderlo tener, yo diría que hagamos todo lo que nos ayude a prevenirlo. Porque ¿cuál es el lío de la prueba? Es que todavía hoy no se ha encontrado un tratamiento o algo que yo pueda hacer para que entonces no me dé. El día que se pueda hacer eso seguramente será muy conducente, será muy importante estar haciendo este tipo de pruebas. A la larga a veces estas pruebas pueden generar una cantidad como de alarmas, pero si no tenemos muchas herramientas para quitar ese factor, nos puede eso como dañar la calidad de vida. Más bien trabajemos en lo que sí está en nuestras manos, en los factores que sí podemos modificar para evitar o disminuir lo que más podamos el riesgo de un trastorno neurocognitivo. Los dos factores no modificables pues son el género, como decía, género femenino, y la edad. A partir de los 65 años pues aumenta el riesgo. Pero los otros factores sí los podemos trabajar. Uno es la hipertensión. ¿Cómo lo podemos hacer? Manteniendo un peso adecuado, ejercicio, haciendo los chequeos periódicos al médico para revisar la tensión arterial, controlando el azúcar en la sangre para evitar el riesgo de diabetes, teniendo estimulación del cerebro. Lo que más lo estimula es el ejercicio físico, seguido de todas las actividades que hacen que aprendamos cosas, que retemos al cerebro, que no estemos siguiendo siempre la misma carretera. ¿Qué significa esto? Si hacemos todos los días la misma rutina, pues el cerebro ya va derechito por esa carreterita muy bien pavimentada. Pero si empezamos a generar cambios, a aprender cosas nuevas, entonces pues al principio hay esa incomodidad porque la carretera no está construida, pero esa construcción de esa nueva carretera es la que va a hacer que esas sinapsis, esas conexiones neuronales sean mucho más amplias y nos protejan mucho más a nuestro cerebro. Todos estos factores se han sumado pues para que en el momento pues de que tenga uno el riesgo de un trastorno neurocognitivo se disminuya hasta un 30% ese riesgo, o por lo menos se haga mucho más tardío la presencia de un deterioro. Entonces enfoquémonos más en lo que sí tenemos hoy a mano, que sí es modificable, que sí podemos trabajar y que a la larga igual son cosas que no son tan difíciles y que nos van a ayudar no solamente en un tema neurocognitivo, sino a nuestra salud en general. Comparte esta información, que yo sé que hay muchas personas que tienen este tipo de inquietudes y de dudas y que esto les puede aclarar bastante. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía.